Antes de comenzar, no sé, me gustaría escuchar hasta ahora, ¿qué recuerdan de lo que hemos dicho sobre el estudio de los pactos? Bueno, el hermano Jesús ahorita nos dio un muy breve recuento, ¿no?, de lo que hemos visto. Pero, ¿recuerdan ustedes algo de lo que hemos dicho hasta ahora? Yo he visto algunos que han estado con sus teléfonos tomando fotos. Espero que lo hayan podido digerir después en sus casas. Como digo, siempre es bueno volver y dar un repaso, ¿no? Porque, como digo, son cosas que de pronto no se ven muy a menudo y fácil se nos van, se nos olvidan. ¿Recuerdan algo de lo que hemos dicho hasta ahora? Para empezar, ¿en cuántas ramas se divide o se clasifica el estudio de la teología? ¿Qué son cuáles? Bíblica, sistemática, práctica e histórica. Perfecto. Y ya saben, la teología bíblica se dedica al estudio exactamente, del texto, como su nombre lo indica. La sistemática, correcto, pone en orden las doctrinas. Obviamente se vale de la bíblica, ¿no? De ahí parte todo. La práctica, el ministerio, o sea, cómo poner en práctica lo que aprendemos en la bíblica y la sistemática, ¿no? Cómo lo llevamos adelante en la práctica, en el ministerio. Y la histórica, o sea, pues su nombre lo dice, ¿no? Tiene que ver con revisar concilios, confesiones, todo lo que la iglesia, los debates que han habido a lo largo de los siglos, y cómo todo eso, ¿verdad?, ha aportado al crecimiento de la iglesia. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿En cuáles de estas ramas encaja el estudio de la teología de los pactos? Bíblica y sistemática, por supuesto. Bíblica, bueno, como ya dijimos, porque todo conocimiento emana de la fuente que es la Escritura. Pero además es de la bíblica porque la teología de los pactos nos ayuda a entender mucho mejor el plan de redención que se revela precisamente en las Escrituras, ¿no es cierto? Acuérdense, hermanos, hay un solo plan que corre desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? Y ese plan se puede entender mucho mejor entendiendo este estudio, la teología de los pactos. Por eso estamos trayéndolo. Nos ayuda a entender mejor el desarrollo y la revelación del plan de redención. Pero también sistemática, porque entender esta doctrina nos ayuda a entender otras doctrinas, como por ejemplo soteriología. ¿Qué significa qué? Salvación. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Escatología, ¿qué significa? Las últimas cosas. Sacramentología, pues tiene que ver con el uso de los sacramentos o las ordenanzas, exacto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, la confesión empieza diciendo en el capítulo 1 en el capítulo 7, párrafo primero, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay una distinción clara
entre el orden de creación y el orden pactual. Según el orden de creación, ¿quiénes deben obediencia al Señor? Todas las criaturas. Por supuesto, empezando por las criaturas racionales, y principalmente las criaturas racionales, los hombres. Le deben obediencia a Dios como su creador, ¿no es cierto? Eso se deriva de ahí. Pregunta: ¿Dios le debe alguna recompensa al hombre por su obediencia, según el orden de creación? No, no le debe nada. Es simplemente apenas lo que se espera que el hombre haga como criatura de Dios. Punto. No, Dios no tiene ninguna obligación en ese sentido. Ahora, como dice la confesión aquí, estas, las criaturas, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, ¿cómo es que Dios, vamos a decir, cómo es que Dios se compromete a recompensar al hombre? ¿Bajo qué términos? Ahí, lo acabo de decir. ¿O en qué contexto es que Dios se compromete a bendecir al hombre? En el contexto de un pacto, exactamente. En el contexto de un pacto. Solo de esa manera es que Dios se compromete. No tanto con nosotros, otra vez, Dios con nosotros no tiene ninguna deuda. Se compromete consigo mismo, eso es lo importante, se compromete consigo mismo a cumplir eso que ha prometido, ¿no es cierto? Y que ha estipulado en una forma de pacto. Entonces, de ahí entendemos que hay una distinción clara entre el orden de creación, el orden de los pactos. El tipo de acuerdo en la creación es un acuerdo natural. El tipo de acuerdo en un pacto pues es sobrenatural, porque no es con todos, con todas las personas tampoco, ni es para todos los tiempos, ¿no? Los beneficios en el orden de creación, ya dijimos, Dios no debe recompensas. En los pactos, pues según lo que Él ha prometido, ni más ni menos. Y en cuanto a las obligaciones del hombre, según el orden de creación, pues el hombre tiene responsabilidades ordinarias, y ahorita vamos a ver un poco mejor qué me refiero con responsabilidades ordinarias o naturales. En los pactos hay unas responsabilidades extraordinarias, o vamos a decir fuera de lo que todos los hombres deben hacer. Y esto entonces nos lleva a otra distinción, y es la distinción entre la ley natural y la ley positiva. Esto fue lo último que vimos, no sé si recuerdan los que estuvieron hace un mes aproximadamente en esta clase. Hablamos de que hay una distinción entre la ley natural y la ley positiva. ¿A qué nos referimos con ley natural? Miren, la ley natural, voy a regresar al cuadro anterior, no es otra cosa que responsabilidades ordinarias, la última parte. Es lo mismo, básicamente. Entonces, la ley natural, o cuando hablamos de ley natural, hermanos, nos estamos refiriendo a la ley universal de Dios, ley moral, agrego, ley moral universal, pues refiriéndose a todas las personas, escrita en la mente del hombre. Eso es la ley positiva, o eso son las responsabilidades ordinarias. Es decir, que todos los seres humanos invariablemente están obligados a cumplir esa ley. Por ejemplo, no matarás. ¿Quiénes están obligados a obedecer esa ley? Todos. Bueno, hasta la misma constitución de casi todos los países así lo establece, ¿no? Si alguien le quita la vida a otra persona, estoy hablando en lo más básico, ¿no? No estamos entrando a detalles, pero en lo más básico, si una persona comete un crimen, lo natural, lo que debe pasar es que debe haber una consecuencia, ¿no es cierto?
invariablemente. Por eso es universal, es a todos los hombres. Pero cuando hablamos de ley positiva, hermanos, o responsabilidades extraordinarias, nos referimos a cosas indiferentes, prescritas o proscritas para un periodo, lugar y personas en particular. Hay que subrayar eso. Un periodo en particular, un lugar específico y unas personas en particular. O sea que, por ejemplo, si bajo el antiguo pacto se tenían que ofrecer ciertos tipos de ofrendas en forma de sacrificio, porque era lo que estipulaba ese pacto, pregunta, ¿eso debe seguir por todos los tiempos? No, eso solamente fue para un periodo en particular, en un lugar específico, que era el tabernáculo y posteriormente el templo, y con unas personas en particular, que eran ¿quiénes? Los judíos, ¿no es cierto? Así que no podemos decir que esto es de carácter universal, no, esto es mucho más específico, esto es mucho más puntual. A eso nos referimos con leyes positivas o responsabilidades extraordinarias. Vamos a ponerlo en nuestros días. ¿Qué sería para nosotros una ley positiva o una responsabilidad extraordinaria bajo el nuevo pacto? A ver, díganme. Ustedes saben, yo sé. ¿Qué sería una ley positiva para nosotros bajo el nuevo pacto? Bueno, a ver, Chuy, primero. Asistir, por ejemplo, los domingos. Bueno, sí, aunque el día de reposo ya se había establecido desde antes, ¿no es verdad? El día de reposo ya estaba, desde la creación prácticamente tenemos ahí, cuando Dios descansó y santificó el día. Pero vamos a decir específicamente el primer día de la semana, eso ya corresponde al orden del nuevo pacto. Muy bien, Raúl. Bueno, eso es muy general, es verdad, pero es muy general. Vamos a detallar un poquito más. Sí, Kevin. La comunión, sí, ese es... Exacto, muy bien, hermana. Específicamente eso. Las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Esos son leyes positivas para nosotros. No, noten, tanto el bautismo como la cena, eso no estaba estipulado antes, bajo el antiguo pacto, ¿no es cierto? Ni cuando Dios hizo el pacto con Adán, ni con Noé, ni nada de eso. No, eso es más reciente. Y tampoco es para todas las personas. No todas las personas se deben bautizar, mucho menos participar de la cena, ¿no es cierto? Eso es solamente para una comunidad específica, que son ¿quiénes? Los creyentes. Bien, entonces, creo que se entiende bien ahora la relación entre ley natural y ley positiva. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Antes de seguir, Kevin. Solo una cosa, no sé, me di cuenta, creo que de eso ahora. Entonces la ley positiva aplica solamente a los pactos como tal. Es correcto. Porque la ley universal ha existido desde siempre y está aplicado a todos. Ese es el punto. Por eso estamos trayendo estas distinciones, para que ustedes vayan viendo cómo, por ejemplo, en este caso, las leyes positivas o responsabilidades extraordinarias corresponden únicamente al orden de los pactos y que son solamente para el tiempo en el que se revela ese pacto. Cada pacto es independiente uno del otro. Bien, ¿vamos bien? Ok, seguimos. En conclusión de esta distinción, el punto que debemos entender es que el hombre tiene obligaciones naturales para con Dios
Pero Dios tiene la libertad de agregar mandatos adicionales. Esos mandatos adicionales son los que se agrega precisamente en cada uno de los pactos. Y Dios tiene la libertad de agregar esos mandatos según le plazca en cada pacto. Estos mandatos adicionales son nada más y nada menos que lo que Dios los ha hecho, y la obligación del hombre es obedecerlos con exactitud. Obedecerlos con exactitud. Claro, el hombre tiene la obligación de obedecer todos los mandamientos del Señor con exactitud. Pero en términos más específicos, o hablando de la ley positiva, el hombre o la comunidad que está bajo dicho pacto debe sí o sí guardar esos mandamientos con exactitud, aparte de la ley universal o de la ley moral. Y esto, hermanos, entonces nos lleva al siguiente punto, y es la distinción entre la religión natural y la religión establecida. La religión natural y la religión establecida. Hermanos, muy relacionado con lo anterior de la ley natural y la ley positiva, está la distinción entre la religión natural o adoración natural y religión instituida o adoración instituida. O sea, cuando usamos el término religión, básicamente tenemos que pensar ¿en qué? En un acto de adoración, porque ese es el punto principal de la religión. La religión nos lleva a adorar algo, independientemente de lo que crea el hombre, ¿no es cierto? Si nuestros antepasados creían que el sol, la luna o lo que fuera eran sus dioses, ¿qué era lo que por naturaleza ellos hacían con relación a estos objetos? Adorarlos. Esa era su religión, esa era su creencia, ¿verdad? Entonces, indiferentemente de la religión, esto siempre va acompañado de un acto de adoración. Así que podemos usar el término intercambiablemente, religión, adoración. Y como decía, la religión natural no es otra cosa que la adoración natural que todos los hombres, de hecho por naturaleza, vienen con ese microchip, vamos a decir. Todos los hombres por naturaleza adoran algo, ¿sí? Por eso, como dije hace un momento, aún en su ignorancia, los que no crean o los que no tenían un conocimiento, adoraban un árbol, adoraban al sol o al agua o lo que fuera. ¿Por qué? Porque eso es intrínseco en el ser humano. Eso viene ahí. Pero hay otro tipo de religión o de adoración, que es la establecida o instituida. Muchos cristianos modernos conocen y creen esta distinción bajo el nombre de principio regulativo de la adoración. Mis hermanos, voy a hacer aquí un paréntesis. El principio regulativo de la adoración. Yo recuerdo que el hermano Jesús una vez aquí nos dio una clase sobre eso. No sé si recuerdan algunos. Y yo también di un taller aquí un sábado, yo recuerdo, sobre los elementos de la verdadera adoración, los que estuvieron presentes. El principio regulativo de la adoración, hermanos, tiene que ver principalmente con la forma como la iglesia debe adorar al Señor en el día que Él ha establecido. Cómo la iglesia debe adorar a Dios. Ahora, el principio regulativo en contraposición al principio normativo. Eso yo sé que no lo tengo ahí, por eso dije, permítame explicar este paréntesis. El principio normativo enseña que la iglesia tiene la libertad de adorar a Dios bajo sus propios términos. Si la Biblia no lo prohíbe, entonces usted puede hacerlo. Eso es lo que enseña el principio normativo. O sea que en ese sentido no hay unas reglas, no hay unos principios, ¿verdad?, que rijan lo que debe ser la verdadera adoración.
Entonces, eso es lo que enseña o cree el principio normativo. Pero el principio regulativo no. El principio regulativo enseña o afirma que la iglesia, cuando se reúne como casa de Dios, como dice Pablo a Timoteo, está llamada a hacer solo lo que el Señor de la iglesia estableció que se debe hacer. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesucristo. Y solamente lo que Él dice es lo que se debe hacer. Eso enseña el principio regulativo. Yo les pregunto, parece muy obvia la pregunta, pero creo que es válida. ¿Bajo cuál de los dos principios nosotros entonces debemos adorar a Dios? ¿El normativo o regulativo? Muy bien. Es lo que tratamos de hacer con la ayuda del Señor domingo tras domingo, ¿verdad? Ahora, la religión natural entonces, volviendo a nuestro tema, la religión o adoración natural es la adoración que el hombre debe a Dios en virtud de la relación entre el creador y la criatura, y eso es parte de la ley natural. Todo el género humano sabe que tiene que adorar a Dios. Oigan esto. Como les dije hace un momento, todos los hombres, todas las personas, por naturaleza vienen con la necesidad de adorar, porque Dios así lo creó desde el principio. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios ya lo creó con esa necesidad. Es parte de la imagen de Dios en el hombre, esa necesidad de adorar a Dios. Ahora, el problema es que producto de la caída y producto del desenfreno y la inmoralidad y del pecado que cada vez abundan más y más, el hombre se ha equivocado acerca de quién o a quién es el que debe adorar. Y entonces por eso ha empezado a adorar cualquier otro tipo de cosas o cualquier otro Dios. O pensando que están adorando a Dios, no lo están adorando a Él. Y esto es un atentado, dicho sea de paso, a los dos primeros mandamientos de la ley moral. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el hombre adora cualquier otro ser, cualquier otra cosa que no es Dios, está quebrantando esa ley. Pero las personas que creen o piensan que están adorando a Dios de verdad y no lo están haciendo porque están en ignorancia, porque están bajo confusión o la razón que sea, están quebrantando el segundo. El que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Ellos creen que están adorando a Dios, pero no lo están adorando realmente. Y esto, hermanos, por lo que sigue, dice la última parte. Pero la manera, oigan esto, la manera, o sea, todos saben que tienen que adorar a Dios. Pero la manera en la que Dios ha de ser adorado, es decir, la adoración instituida, está regulada por mandatos de Dios. O sea que yo no puedo adorar a Dios a mi manera, como dice una canción por ahí. Sí. Yo no puedo adorar a Dios según lo que nos parece conveniente, lo que nos parezca más sensato, o según nuestros gustos. No estamos llamados a adorar a Dios bajo esos términos, solamente por los que establecen regulados en la palabra de Dios. Entonces, la adoración instituida, hermanos, resumiendo, es el medio ordenado por la voluntad de Dios para ejercer y fomentar la adoración natural. Es decir, ya se dijo, todos los hombres por naturaleza están llamados a adorar a Dios. El problema es que no todos lo hacen de la manera correcta. Pero para eso está la adoración instituida. Para decirnos cómo es que nosotros debemos y podemos acercarnos a Dios. Para eso está. Esta adoración, hermanos, depende de la libérrima institución de Dios. Es decir, de lo que a Dios le ha placido decir que hagamos. Ninguna adoración de este tipo
es lícita a menos que tenga a Dios por autor y promulgador de ella. O sea, si alguien cree que se acerque a Dios bajo sus propios términos, ¿verdad? O según las enseñanzas de hombres y no lo que Dios enseña, se está equivocando. Y se está equivocando muy feo. Porque Dios no acepta adoración de cualquier forma. Dios acepta solo la adoración que Él mismo ha establecido y bajo sus propios términos, porque Él es el promulgador y el autor de esa adoración. Noten, nosotros ya pasamos por ahí, no hace mucho, cuando hablamos de Caín y Abel. Los dos adoraron, ¿recuerdan? Los dos adoraron, los dos fueron a ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue la diferencia? Que Dios vio con agrado la ofrenda de uno y la del otro no. ¿Y por qué? Pero si los dos fueron a adorar a Dios. Y esto, hermano, oigan, o personas que están aquí escuchando, muchos piensan que pueden acudir al Señor bajo sus propios términos. Es más, hay algunos que dicen, pues yo no tengo necesidad de ir cada 8 días y ser un fanático religioso para buscar a Dios y para adorarlo. No, eso no es verdad. Hay formas establecidas en las Escrituras. El hecho de que Dios haya visto con agrado la ofrenda de Abel y no la de su hermano, eso dice mucho. Eso dice, en primer lugar, que los dos ya sabían algo, ya tenían un conocimiento acerca de lo que Dios quería que ofrecieran. Y dice que uno la ofreció bajo los términos de Dios y el otro no. Por eso, Dios se complació en la ofrenda de Abel y no en la de Caín. Y si vamos más adelante, por ejemplo, en Levítico 10, un caso muy mencionado por los defensores del principio regulativo, el caso de Nadab y Abiú. Ellos quisieron ofrecer incienso al Señor, algo que Dios había mandado. Volvemos al punto, la adoración natural, algo que Dios había mandado. ¿Cuál fue el problema? Que ofrecieron no conforme a lo que Dios les mandó. ¿Y qué pasó? Los consumió el fuego. ¿Por qué? Porque Dios no acepta cualquier adoración. No. En ese sentido, encajan muy bien las palabras de Cristo cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que viene domingo tras domingo a adorar a cantar. No todo el. Hay algunos términos, hay algunos principios estipulados. Opuesto entonces a esta adoración instituida está el culto voluntario, que es ilícito, el cual es inventado por los hombres. O sea, si usted no está adorando bajo los términos de Dios, su culto es ilícito. ¿Saben qué significa esa palabra? Por supuesto. Exacto. Dios no lo ve con agrado. Dios lo va a ver como miró la ofrenda de Caín. Así mismo. Los dos fueron a ofrecer ofrenda a Dios a un lugar. Caín pensó que, pues al igual que Abel, Dios iba a aceptar su ofrenda. Y no fue así. Entonces, el principio regulativo de la adoración, hermanos, edificado sobre este fundamento, resume la verdad de que no debemos añadir, oigan esto, no debemos añadir ni sustraer de la adoración instituida por Dios, porque la manera que Él ha de ser adorado proviene solamente de la revelación de Dios al respecto. No tenemos la libertad de hacer deducciones en esta área. O sea que aquí no es, bueno, vamos a someter esto a votación de la iglesia. ¿Qué creen? ¿Vamos a poner luces o no?
¿Vamos a poner batería o no? No, eso no está a discreción de la iglesia, ni de ninguno aquí, ni siquiera de los pastores. Esto está únicamente a discreción del dueño y señor de la iglesia. ¿Sí? En conclusión, en cuanto a este punto, las leyes positivas y la religión instituida no son naturales. Porque no todos los hombres adoran a Dios a la manera de Dios, ¿verdad? No son naturales. Aunque presupongan obligaciones naturales de obediencia y adoración. Otra vez, todos vienen con ese microchip, pero no más. Por lo tanto, las leyes positivas y la religión instituida han de ser entendidas y obedecidas exactamente como son instituidas. Dice un bautista particular: no se atreva a ofrecerle fuego extraño al Señor que Él no ha ordenado. No profane una ordenanza. Esa frase, fuego extraño, bueno, hay un libro también del pastor MacArthur, ¿no?, que así mismo se llama, Fuego extraño. Y tiene que ver pues con todos estos movimientos posmodernos del carismatismo y todo lo demás, la manera como se atreven a dirigirse a Dios. Y esa frase, fuego extraño, es tomada precisamente de allá de Levítico 10, porque el texto dice así, que Nadab y Abiú ofrecieron a Dios fuego que Dios nunca les mandó. De ahí viene fuego extraño. Entonces, pregunta: ¿la religión establecida, hermanos, o instituida, corresponde al orden natural de creación o corresponde al orden de pactos? Es una pregunta que le estoy haciendo. Al orden de los pactos, por supuesto. Esto corresponde al orden de pactos. Esto corresponde a lo que Dios le ha placido. ¿Por qué? Porque si vamos a las Escrituras, el culto que se ofrecía a Dios antes es diferente al que se ofrece ahora. ¿No es cierto? Sí, completamente. Ya nosotros no vamos a hacer lo que hacían nuestros hermanos judíos en su momento. Ese era lo que yo les había dicho a ellos que debían hacer. Ahora Dios, ¿verdad?, por Cristo y los apóstoles nos han dicho a nosotros lo que debemos hacer, cómo debemos adorarlo a Él. Por eso ya no ofrecemos sacrificios, entre muchas otras cosas, la circuncisión y demás. Bien, hermanos, hasta aquí. Vamos a hacer una pausa para comentarios, preguntas. Bueno, aprovechando el mensaje, la enseñanza que está trayendo el pastor Javier, les quiero recordar algo que me llamó mucho la atención cuando habló del principio regulativo de la iglesia, ¿verdad? El ejemplo que trajo de Caín y Abel, cómo los dos adoraron. Ya ustedes conocen lo que ofreció uno y lo que ofreció el otro, ¿verdad? Y esto es bien interesante, hermanos, porque él mencionaba también que cuando adoremos a Dios, no se trata de cómo piensas. Mira, todos nosotros ya tenemos una teología instituida en nuestra mente cuando venimos a Dios. Todos nosotros creemos ser dueños de la verdad, tenemos una objetividad de la verdad y venimos a Dios prejuiciados. Pero de pronto la palabra choca con nosotros y cuídense, hermanos, que no les vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Caín. Porque mira, Caín ofreció legumbres, imagínate, unas calabacitas, un maíz, algunas frutas hermosas, porque se le hacía muy grosero matar un animalito que no te estaba haciendo nada, cortarle la vena, que brotara la sangre y degollarlo. Eso era cruel. Eso no era correcto. Entonces él lo hace. No, eso no es así. ¿Cuántas mujeres y hombres yo oigo con las mismas historias? Es que eso no es justo. Yo no puedo amar a un Dios que mata niños. Mi Dios no mata niños. Mi Dios no hace esto. Y eso es cruel, porque ustedes ni siquiera entienden qué está pasando.
Dios no es cruel, Dios es bueno. Simplemente no entiendes, pero cualquier cosa que no les gusta, y también entiendo que tiene que ver con muchos pastores que solo le dan por un lado, como lo vamos a ver en el sermón. Le dan por un lado a un tema y hacen creer que Dios es cruel. De pronto dice, aquí vinimos a sufrir. Nosotros, mucho se habla de eso. Esta vida es para sufrir, a gozar en el cielo. ¿Quién te dijo eso? Pedro ya quería construir casa aquí, ¿verdad? Entonces, para siempre, para quedarse para siempre. O sea, Dios se manifiesta. Nosotros como creyentes en algunos momentos experimentamos casi el cielo en la tierra, hermano. ¿Me entiendes? Cuando caminamos con Dios, el pecado es lo que nos hace daño. No le crean al mundo. O sea, la gente es cruel en esa manera. Entonces, lo que Dios nos dice, cuando lo hacemos con conocimiento, es lo mejor que podemos hacer y es la mejor forma de adorar, la que Dios manda. Y me llamó la atención también el punto que tocó Javier de la iglesia. Todo mundo tiene buenas opiniones en la adoración de la iglesia, hasta en la decoración de la iglesia. Cuidado con esas ideas. Todo el tiempo se tiene que venir a los líderes, a los pastores principalmente. Cree que está bien que hagamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a examinar la palabra. Si la palabra no nos permite dejar de hacer esas cosas, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí no se hacen kermeses, no, pero que todo el mundo las haga, pero que las hagan otros. Aquí no hay, que para recaudar fondos no necesitamos eso. Dios sabrá cómo nos da, pero no vamos a andar haciendo eso. Son cosas como las decoraciones de la iglesia que ponemos, que lo que le pasó a la iglesia católica. Entonces es importante, y lo quiero, aprovechando esto, lo importante que es dirigirse por los pactos, por lo que Dios estableció, por lo que Dios reguló. Es Dios el que regula nuestra religión y nuestra adoración, no nosotros. Así es. Sí. Respecto al principio regulador y normativo, hay una queja que el Señor Jesucristo hace. Dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, todos los cristianos estamos de acuerdo que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor tiene en el Nuevo Testamento son 700 veces la palabra Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la creación. Y nosotros no tenemos ningún derecho a cambiar lo que Él ha establecido. Así es. Correcto. Y la palabra Salvador, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aparece Él es el Salvador indudablemente, pero aparece, es más preponderante la palabra Señor sobre la palabra Salvador. Si Él no es nuestro Señor, entonces no podrá ser nuestro Salvador. Así es. Pensando un momento, en lo que alguien más, si quieren comentar, pero en la decoración, por ejemplo, pienso en el Antiguo Testamento, cómo Dios se encargó de cada detalle del tabernáculo y del templo, y que los ángeles, y que las campanitas, y que cada detallito, las cortinas, el material, el color, todo, porque así Dios lo estableció para ese pacto. Ahora, a nosotros no se nos dice en el nuevo pacto que tenemos que poner X o Y imágenes, figuras. Eso ya no está para nosotros. ¿Ve? Que en Navidad, que si ponemos luces, o que si ponemos un arbolito, o que un pesebre, no. Mire, permítame les digo esto con mucho amor y respeto. En nuestras casas podemos decorarlas como queremos, porque no hay una regulación ahí. O sea, eso ya está dentro de la libertad del creyente. Si usted quiere ponerle luces, si usted quiere ponerle un árbol a su casa, perfecto. No, ahí no hay una regulación. Aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa. De lo que estás diciendo, hay una lectura que quizás los aburra cuando lean la Biblia, pero si piensan lo que el pastor está diciendo ahorita, la van a amar. Y me pasaba a mí, y les digo, es Ezequiel. Cuando usted llega en Ezequiel 40, desde el 40 hasta que se termina el 48, está describiendo un templo. Medida y medida, y uno dice, bueno, tanta medida, ya hasta se me olvidó, pero mide el muro, mide el patio, mide las bardas, mide los umbrales, y luego dice muchas cosas, cómo se debe de adorar, de qué forma, qué se debe de ofrecer. O sea, ¿por qué? Porque Dios se encargó de regular su casa. Y siempre tenemos que tomar en cuenta
todo eso. No estamos diciendo que vamos a ir a Ezequiel para encontrar, pero en la doctrina tenemos todo lo que quiso decir Ezequiel. Sí, correcto. Porque muchas de esas cosas incluso se referían a lo que Cristo iba a hacer con nosotros, el verdadero templo. ¿Ve? Así es, sí, hermano. Hermano, solo como aportación, uno de los temas que se utiliza mucho en estas iglesias modernas para hacer todo lo que quieren en el servicio es la palabra libertad, que lo utilizan como pretexto para tener libre acceso a todo eso, cuando no se entiende con la hermenéutica correcta lo que es la libertad, que primeramente nos da la salvación, y libertad de la esclavitud del pecado. Entonces es importante, como estamos viendo en la teología de los pactos, conocer cómo interpretar la palabra, porque nos va por otro camino incorrecto. Sí, por supuesto, todo parte de ahí. Kevin. Sí. Bueno, yo soy, digamos, uno de los que va llegando nuevo a la iglesia, pero nunca había escuchado esto afuera, porque entre otras cosas no lo enseñan. Y algo que me ayudó a entenderlo fue cuando aprendí o cuando fui consciente de la santidad de Dios. O sea, primero que tengo que decir es que Dios es santo, ¿no? Y como santo, Él tiene que dar los parámetros para que se adore de la manera correcta, ¿no? Mira, hacer las cosas fuera de un principio regulado por Dios es dejar la adoración en manos de hombres que son imperfectos y que al final, viciados por el pecado, pasa lo que vemos comúnmente y lo que estamos hablando. Terminan añadiendo cosas y terminan dañando el concepto de adoración a un Dios santo, ¿no? Y pues entre otras cosas, ¿quién es suficiente? Hablando de hombres, ¿quién es suficiente para complacer en ese sentido a un Dios que es 3 veces santo? Así es. El Señor le dijo también, ¿recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Salió ese punto de la adoración precisamente ahí, sobre la verdad, porque ella vio en Jesús un profeta, ¿verdad? Así lo creyó, y dice, bueno, ustedes dicen que se va a adorar allá en Jerusalén, nosotros creemos que es aquí. ¿Dónde? Y el Señor le dice, bueno, la salvación en verdad viene de los judíos, pero ahora, ya hablando, vamos a decir, lo que es la verdadera oración, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo es? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, la adoración, el Señor Jesucristo ahí mismo está diciendo, ahora es diferente, porque ya ni siquiera va a ser en Jerusalén, ya ni siquiera va a ser en el templo físico donde se ofrecían todos los sacrificios y demás ofrendas. No, ya no es eso. Dios es espíritu, y como Salomón mismo lo confesó en la dedicación del templo, dijo, en verdad es que Dios es espíritu, que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado a tu nombre. Salomón, sin tener todo el conocimiento y toda la revelación, como nosotros la tenemos ahora, por lo menos sí pudo comprender ese punto, que el Señor Jesús luego viene y lo explica, y dice, es que ahora la adoración es esta. La adoración al Padre es en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. Y claro, obviamente si vamos a las cartas y eso, pues tenemos mucha más información acerca de cómo es la verdadera adoración. Bien, sí, hermana Angélica. Perdón, Verónica. Hermano, entonces podemos ver que un principio regulativo podía ser como en el antiguo pacto había profetas, pero nosotros ya estamos en el nuevo pacto y ya no hay profetas. Entonces podemos decir como a esos que ahora se dicen que son profetas, es cuando el Señor les dice, cuando dice, pero en tu nombre sacamos demonios, y Él les dice, no los conozco, porque se reguló que ya no, en este nuevo pacto ya no hay profetas. Bueno, sí. Tiene que ver
Pero permítame decirlo. Eso es verdad lo que usted está diciendo, hermana, y así lo estableció el Señor. Bajo el nuevo pacto ya no hay ese tipo de profetas, vamos a decir. Eso corresponde a nosotros ahora. Pero cuando hablamos del principio regulativo de la adoración, nos estamos refiriendo más al servicio que ofrecemos a Dios como iglesia, ¿sí? A los elementos de la verdadera adoración. Rápidamente, solo para que recordemos un poquito, un ejercicio. ¿Alguien recuerda aquí, puede recordar? Mencioné 5 elementos de la verdadera adoración. ¿Alguien puede recordar algunos de ellos? Las oraciones, ese es uno elemento. Los cantos espirituales, las alabanzas. Predicación, bueno, la predicación es el centro de la adoración, definitivamente. Las ofrendas y la cena del Señor. Muy bien. Esos son los 5 elementos que constituyen la verdadera adoración. Miren, hermanos, obviamente yo no voy a exponer ese tema otra vez porque esos son 5 clases. Pero el punto es que bajo el estudio del nuevo pacto, en las epístolas, encontramos que esos son los 5 elementos de la verdadera adoración, de lo que debe ser un servicio de adoración bajo el nuevo pacto. Punto. Agregar o quitar a eso es ilícito, como decíamos hace un momento. Ahora, no es que yo me inventé que esos son los principios. No, eso no es que, no, hermanos. Como vimos ahí, eso salió de ahí de las Escrituras. Y es lo que durante siglos muchos hermanos serios en la fe también lo han creído. O sea, esto no es un estudio nuevo, en otras palabras. Esto del principio regulativo ya tiene siglos de estudio también. Entonces, pero otra vez, eso es lo que vemos en las Escrituras. Y solamente vamos a decir, esos elementos son los que deben estar presentes en un servicio de adoración domingo tras domingo. Por eso usted ve que predicamos todos los domingos, oramos todos los domingos, ¿qué más se dijo? Cantamos todos los domingos, se recogen ofrendas todos los domingos y se celebra la cena todos los domingos. Porque esos son los 5. Hay algunos que se pueden agregar, vamos a decir, sin faltar a ello, pero que hacen parte de lo mismo. Por ejemplo, hay algunos que hablan de la lectura de la Biblia. Pues la lectura de la Biblia ya está ahí, implícita en la predicación, ¿no? Pero aún así, ustedes saben que aquí siempre un hermano hace la lectura de la Biblia antes de la prédica, ¿no? Otros hablan, por ejemplo, de la comunión. Bueno, pues la comunión definitivamente es algo de lo cual disfrutamos aquí domingo tras domingo, cada vez que nos reunimos. Entonces, pero solamente eso y nada más. Bueno, ¿algo más iban a decir? No sé. ¿Allá? ¿Dani? Sí, solamente que como lo has venido exponiendo, el hombre, como ya lo dijiste, fue creado con eso intrínseco en él, adorar. Entonces, parte de lo que vamos a ir viendo en los pactos es que, y como tú ya lo mencionaste también en las clases pasadas, los pactos fue una manera que Dios entró en comunión o en esa comunión con el ser humano, porque Él no tenía necesidad de entrar nosotros en comunión con nosotros de manera natural. Entonces, pero a causa del pecado, trajo muerte espiritual y todo lo que ya sabemos. Pero a causa del pecado fue que a manera de los pactos nosotros podemos ver esas leyes positivas o agregadas o esa religión establecida por causa del pecado, ya que el hombre cuando pecó no es que se le haya quitado de él intrínsecamente el adorar, sino que seguía ahí en él. Pero por causa del pecado fue cuando entró el pecado, hizo que el hombre empezara a adorar cosas que no eran Dios. O sea, empezó a adorar animales, figuras, etcétera, ¿no? Y lo podemos ver el día de hoy. El hombre puede adorar el dinero,
los deportes, su familia, etcétera, etcétera. Se puede manifestar en un vicio, se puede manifestar de maneras diferentes. Pero entonces es por eso que también Dios en los pactos entró con nosotros y estableció esas leyes para saber cómo poderlo adorar, puesto que por el pecado de nosotros íbamos a adorar a alguien más que no fuera Dios o de manera que Dios no lo había mandado. Entonces es importante entender que esa ley positiva fue establecida también por causa de nuestro pecado, porque es el adorar a Dios seguía en nosotros, nada más que de una manera errónea y de manera que no era la correcta. Y poníamos en el lugar de Dios, poníamos a alguien más. Entonces, ese es el comentario. Correcto, muy bien. Miren, otra cosa que yo sé que en cada iglesia, inclusive nosotros mismos en las iglesias reformadas de doctrina sana, porque yo entiendo como feligrés, como persona, cómo se siente cuando de pronto crees algo y te muestran los textos de esa verdad que te están diciendo, pero después te muestran otra enseñanza con otros textos y parece que aquella verdad no era y ahora tienes otra verdad. Ahí es donde yo también me duele y pienso en ustedes y porque me ha pasado a mí. Entonces lo que les quiero decir, hermanos, es que es por eso que nosotros tenemos que ver la Biblia como un todo, ser claros en la enseñanza. Yo por eso nosotros no sacamos una verdad, una doctrina, sin pasarla por el filtro de todos los géneros literarios, de los 66 libros de las Escrituras, para poder entenderlo. Por ejemplo, si tú vas al libro de Levítico, vas a ver que es el libro que más habla de la santidad, ¿verdad? De ser santo porque yo soy santo. Especialmente Levítico 11. Sin embargo, hermanos, y tú ves que es sangre, 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 todo el libro, y no nomás Levítico, la ves por toda la Biblia. Y luego llegas con Cristo y todavía dice Cristo que el que no se tome su sangre y se coma su cuerpo no puede tener vida eterna. Entonces, luego vemos nosotros que cuando Cristo resume toda esa historia de ese milagro que hizo, los 71 versículos que tiene el capítulo 6 de Juan, solamente el versículo 63 dice, a ustedes también les extraña, las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Así que ¿a qué apuntaba la sangre? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que aplica la sangre de Cristo, es el que purifica, es el que limpia, es el que regenera, es el que te da el nuevo nacimiento. Así que al final de cuentas eso lo debemos entender, y cuando lo tenemos claro es como lo vamos a entender. Y la vida, pues está hablando de aquí porque Cristo es el alimento de nuestra alma, nuestra alma solo se alimenta de Cristo. Por eso dice, son espíritu y son vida. Ahora, es importante que nosotros, por eso nos preocupamos por, como ahorita con lo de los pactos, traerles las enseñanzas de toda la Biblia para que sepamos que estamos haciendo lo correcto y no confundirnos porque siempre hay unos textos que parecen indicar una cosa y otros que indican la otra. Pero pasándolas por todo ese filtro doctrinal nunca nos vamos a equivocar, y con la ayuda de Dios. Correcto. Ven, hermanos, cómo, eso que estamos en la introducción todavía, pero cómo vamos viendo aspectos prácticos de la teología de los pactos. Ya estamos hablando aquí de eclesiología, estamos hablando de sacramentología, de aspectos prácticos que emanan del estudio de esta doctrina. Y así vamos a ir, ¿verdad? Conforme avancemos, vamos a ir mirando tanto aspectos doctrinales como aspectos prácticos de esta doctrina. ¿Ibas a decir algo? Sí. Hay iglesias que se identifican como cristianas, pero no acatan la palabra de Dios. Entonces dice el Salmo 50, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, no obedeces mis instrucciones. Luego narra unos hechos malos y dice en el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces nos ponemos en el lugar de un juicio de Dios cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo y su palabra. Así es.
Así es. Bien, hermanos. Bueno, ¿sí? Allá. Solo rápido, nada más que quería hacer como la distinción de la religión establecida o el principio regulativo, que no se vaya a confundir con el legalismo, ¿verdad? Porque muchas personas que a lo mejor empezaron a escuchar esto pueden decir, bueno, es que entonces ya estamos cayendo ahí en el legalismo. Simplemente es como tú lo dijiste, un ejemplo fue de lo de las casas, ¿no? O sea, el principio regulativo, estamos hablando de aquí del servicio, de qué es lo que se tiene que hacer aquí, lo que mandó. Y no caer en el legalismo de decir, bueno, el ejemplo que tú pusiste, decorar las casas, poner un árbol, luces, etc. Y en otras cosas, sino que nosotros estamos siguiendo solamente lo que la palabra nos establece que hagamos, sin caer como los judíos en el antiguo pacto, en el que ellos ya agregaban más cosas y le ponían esas cargas a los judíos, ¿verdad? Y entonces Cristo mismo fue el que atacó todo eso, que pusieron leyes extras o mandamientos extras en las personas, y que ahora en nuestros días lo podemos ver también. Muchas iglesias ponen muchas cargas o extras, cosas extras en las personas que no se establecen en la palabra, en esa distinción. Sí, importante el comentario porque, por ejemplo, hay lugares, yo creo que quizás algunos han escuchado, les ha tocado pasar, lugares donde simplemente se les prohíbe, ¿verdad?, a la iglesia, a los feligreses, esto o aquello, ¿verdad?, queriendo tener el control inclusive en las casas de la gente. No, mis hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso. No. Nosotros cumplimos con exponer la palabra, con traer los principios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. O sea, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad?, de cómo decorar la casa, que eso está a discreción de cada creyente según el conocimiento que tiene y según las convicciones que el Espíritu Santo ha puesto. Hay algunos que ponen y otros que no ponen por X o Y razones, se entiende. Y eso está a libertad y a discreción de cada creyente, ¿verdad? Ahí nosotros, como dice, no nos metemos. Ese no es nuestro terreno, ¿ven? Esa no es nuestra área. A nosotros nos compete poner cargas, como dijo Dani, que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. No, nosotros estamos llamados solamente a exponer, a predicar el consejo de Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí, y a partir de la obra del Espíritu, entonces cada creyente tiene la libertad de actuar, de hacer o no hacer según esas convicciones. Ahora, aquí es otra cosa. Muy bien, ya se nos fue el tiempo, vamos a orar para cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra bendita. Gracias te damos, Señor, por la claridad y la sencillez con que nos hablas. Te rogamos, Señor, que tú seas obrando, trayendo convicción a nuestras mentes, a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que si tú no haces la obra, en vano trabajan los edificadores. Así que te rogamos esa ayuda, esa guía, esa dirección para tomar siempre buenas decisiones y para someternos, por otro lado, a lo que tú sí has establecido. Oh Señor, concédenos vivir fielmente en obediencia a ti, a tu palabra. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.